Bienvenidos a nuestro taller de este lunes de inicio de semana. Para los que no me conocen, soy Ayer Najar, directora general de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, y vamos a iniciar la semana con un taller, un webinar sobre tema de comunicación. Y hoy nos acompaña Sophie Gómez y nos va a hablar del tema de cómo comunicar a través de videoconferencias. En nuestra situación de hoy, donde todos o en nuestra mayoría nos encontramos en teletrabajo, es bastante importante, y además sabemos que todavía nos faltan varias semanas aquí en teletrabajo, y seguramente toda la información que nos compartirá Sophie el día de hoy será muy valiosa para poner en práctica en nuestras próximas semanas y para las próximas todas nuestras reuniones, porque seguramente estaremos cambiando nuestros hábitos en tema de reunión, y ya menos reunión presencial y más reuniones en videoconferencia. Antes de dar la palabra a Sophie, a quien agradezco de estar con nosotros hoy, les quiero presentar a Sophie. Seguramente algunos de ustedes ya la habían visto en algún lado, pero bueno, Sophie Gómez es actriz y comunicóloga, coach en comunicación no verbal. Tras obtener una maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de París, estudia actuación en el Teatro de la Main d'Or en París. Viaja a México, donde continúa sus estudios de actuación en Casa Azul. Actúa en varias series: El Señor de los Cielos, Rosario Tijeras, Monarca, y también participa en películas y obras de arte. A la par, empieza a ayudar a personas que necesitan hablar en público o mejorar su desempeño frente a cámara, a través de talleres grupales para empresas o asesorías personales, donde les enseña a generar seguridad, confianza y credibilidad. Ahora sí, Sophie, te voy a dejar la palabra, y para todo nuestro auditorio le invitamos a hacer todos sus comentarios y preguntas en la parte de preguntas y respuestas, y estaremos atendiendo todas las preguntas al final de la presentación de Sophie. Bienvenida, Sophie, y ahora sí te dejo la palabra. Hola. ¿Qué tal? Qué gusto estar delante de tanta gente. Estoy nerviosa. Eso de las videoconferencias, pues yo creo que a todos nos está cambiando la vida, y pues yo no sé ustedes, pero la verdad es que a mí me pone bastante nerviosa. Es una manera nueva de comunicar que, lo queramos o no, vamos a tener que adoptar. Las videoconferencias han llegado para quedarse. Evidentemente, ahora que nos dimos cuenta de que no somos indispensables, de que podemos juntarnos en nuestras casas, me parece que aunque se termine el confinamiento, la situación y nuestra situación va a ser que vamos a seguir usándolas seguramente mucho más que antes. La, la importancia que ha tomado la videoconferencia hoy en día en nuestras vidas, bueno, ha sido una explosión, ¿no? Ya es parte de la dinámica de trabajo de todos, y yo creo que se ha vuelto parte también de la dinámica de trabajo de muchas personas que no estaban acostumbradas a usar las videoconferencias, y me incluyo en este caso. Yo he tenido que aprender ahora porque pues en realidad mi trabajo en general lo hacía yo presencial, todo el coaching y todos los talleres pues lo hacía presencial, y lo tuve que aprender a pasar en línea. Otra cosa que la ha vuelto también indispensable es que, por ejemplo, no tenemos muchas veces los números de teléfonos de algunas personas, y cuando nos comunicamos con ellas, pues utilizamos el teléfono de la oficina. Entonces, he podido ver también cómo llamadas de teléfono se han convertido en videoconferencias, y de repente uno se encuentra haciendo videoconferencias con personas con las que en realidad podría estar hablando, pero no tenemos el número de teléfono, no tenemos manera de contactarlas. Entonces, otra vez la videoconferencia. También cositas que se podían resolver a lo mejor yendo a la oficina de al lado para preguntarle
algo al colega que está en la oficina de al lado, pues ya no se puede. Entonces, y insisto, el teléfono celular personal es intrusivo. Entonces, acabamos haciendo videoconferencias por un sí, por un no. Yo no sé cuántas videoconferencias tienen ustedes al día, pero yo tengo un promedio de 4 o 5 videoconferencias cuando antes no tenía ninguna. Entonces, la verdad, genera estrés. Y por último, quiero mencionar que se termina nuestra jornada de trabajo y seguimos teniendo videoconferencias con la mamá, con los amigos, con la familia. Entonces, estamos todo el día frente a nuestra pantalla. De hecho, un tip, cambien de lugar. Escojan su lugar para la videoconferencia de trabajo, escojan otro lugar para su videoconferencia con la mamá o con los amigos. Échense en el sofá cuando van a hacer una conferencia con sus amigos. Traten de hacer una diferenciación, porque eso también genera estrés. Y ahí voy. ¿Cuál es la implicación que tiene la cantidad de videoconferencias que estamos haciendo el día de hoy? Es mucho estrés y mucho cansancio. Perdón, es que de repente leo, efectivamente, estoy leyendo los comentarios y a eso voy. Genera una cantidad de estrés muy, muy grande. Y ahora les voy a contar un poquito por qué. Bueno, como les dije, primero está la falta de costumbre. Muchos de nosotros, insisto, me incluyo, no estábamos acostumbrados a usar las videoconferencias. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta y que antes no necesariamente, no eran cosas a las que necesariamente les prestábamos atención, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que no se ve? Luego uno en casa pues trabaja a lo mejor en pijama, evidentemente en una videoconferencia no se puede hacer eso, entonces hay toda una serie de cosas que uno tiene que tomar en cuenta y bueno, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo vivo en la escape. Cada vez que tengo una videoconferencia, la preparo, me hago unos checklists, que por cierto al final de esta plática les haré llegar una checklist para que sea un poquito más fácil para ustedes checar todos los puntos y asegurarse de que no se les escapa nada. Las fallas tecnológicas. Cuando son videoconferencias importantes, me pasó la semana pasada, se fue el internet en toda la zona. No les puedo explicar el estrés que me generó, se tuvo que cancelar la videoconferencia. Uno siempre tiene, in the back of his mind, ¿no? Así, una vocecita que le dice que la tecnología puede fallar. Y no me digan que ustedes no han pensado en eso. Yo cada vez que me conecto, si estoy de oyente no es tan importante, pero si yo soy la que está liderando la plática, toda la plática estoy pensando, me escucho bien, me ven bien. Espero de hecho que si algo pasa, por favor me lo hagan saber. Todo el tiempo estoy mirando los comentarios para ver si nadie me está diciendo que hay un problema con el micrófono. Es una fuente de estrés muy grande, sobre todo cuando se tratan de videoconferencias como la de hoy, con muchísima gente, o cuando se trata de juntas con, pues, con su jefe o con gente importante. También uno, por ejemplo, no sabe su conexión a internet, si está buena, si no está buena. Ahí también les quiero dar un tip. Los que tengan modem se pueden conectar al modem y eso hace que en general la conexión sea mejor, ¿no? Otra fuente de estrés que no está directamente ligada con la videoconferencia, pero que sí afecta muchísimo, es el hecho de trabajar en casa. Muchos de ustedes, y me incluyo, muchos de nosotros, no tenemos un espacio para trabajar en nuestra casa. Yo no tengo oficina, entonces tengo que trabajar en la sala. Tengo hijos. Yo no sé si ustedes tengan hijos, pero a lo mejor no están solos en su casa.
Entonces, cada vez que uno se pone enfrente de la cámara para dar su plática, yo siempre pienso, ¿qué va a pasar? Si no va a pasar mi hijo, si efectivamente se va a portar bien y se va a quedar donde se tiene que quedar, si no va a pasar, como por ejemplo hace ratito que había alguien tocando la marimba abajo de mi ventana y yo tenía una videoconferencia y no sabía cómo deshacerme de esa persona, porque evidentemente uno entiende que todos estamos trabajando desde casa, que hay que ser un poquito más flexibles en cuanto a ciertas cosas, pero yo tengo tendencia a ser muy controladora y lo que quiero que entiendan es que todo cuenta una historia, todo cuenta algo acerca de quiénes somos, la manera en que hacemos las cosas, el cuadro que se ve atrás. Si se ve su casa, hay gente que va a estar viendo su casa. Es una intrusión en su intimidad, ¿no? Que su jefe esté viendo su casa, que su jefe esté viendo a su hijo, a lo mejor, no sé, ustedes no le han dicho que tienen un hijo o qué sé yo, uno muestra muchas cosas y cuenta muchas cosas en una videoconferencia. Entonces me van a decir, bueno, pues es muy sencillo, hay que apagar la pantalla. Apagar la pantalla, o sea, perdón, apagar la cámara también cuenta algo. Cuenta que no quiere que lo vean. Entonces, hay como una intrusión en el espacio personal de cada uno que cuando uno está en la oficina, uno lo maneja bien, ¿no? Es uno que va a la oficina. Ahora estamos hablando de que la oficina llega a nuestra casa. ¿Qué genera eso? Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí la verdad me genera bastante estrés. Y el hecho de trabajar en casa también, cuando hago una videoconferencia, tengo esa desagradable sensación de que en cualquier momento algo se puede salir de control. Cualquier cosa, un temblor, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, uno todo el día, porque tenemos videoconferencias todo el día, vive con esa... Estoy tratando de leer los comentarios al mismo tiempo. Ah, aparte siempre falta compartir si algo. Perdón, es que de repente veo las preguntas, aunque dijimos que las preguntas sí, por favor, se podían esperar hasta el final. Entonces, bueno, añadámosle al estrés de la falla tecnológica el estrés de que algo se pueda salir de control. Otra fuente de estrés suplementaria a la hora de comunicar en video. Cuando uno le está hablando a una persona, no solamente comunica con sus palabras. De hecho, en realidad, las palabras representan, bueno, dicen que representan el 7% de su mensaje. Bueno, en realidad habría que ver en qué circunstancias, ¿no? Cuando su lenguaje verbal y paraverbal está alineado con las palabras, entonces sí, representa muchísimo más. Pero cuando tenemos un discurso diferente a nuestro lenguaje no verbal, entonces, bueno, ahí sí, las palabras en realidad representan una pequeña parte de su comunicación. Y, y el fraseo, el lenguaje paraverbal y el lenguaje corporal de todo su cuerpo representa el 93%. A la hora de estar hablando frente a una cámara, imagínense la cantidad de información truncada. Primero porque no se ve. Entonces, evidentemente seguimos comunicando con nuestro lenguaje corporal, pero nada más esta parte. Y bueno, el sonido no es el mismo sonido que cuando uno está hablando en persona. El micrófono se corta, hay interferencias, de repente hay un delay, que eso, bueno, es una fuente de estrés absolutamente gigantesca. Entonces, al tener que expresarnos con muchas menos herramientas o con herramientas que sabemos que están truncadas y que no dominamos, tenemos que hacer un esfuerzo suplementario. Entonces yo diría que cada videoconferencia en realidad exige, en una videoconferencia uno gasta el doble de energía que en una junta normal. Entonces acabamos absolutamente agotados. Les hablaba del delay. ¿Qué tal la fuente de estrés que genera
la diferencia, el delay entre la imagen y el sonido. Cuando uno se está viendo y se está escuchando, la fuente de estrés viene de que de repente uno dice, ¿se va a cortar? ¿No se va a cortar? ¿Me van a escuchar? ¿No me van a escuchar? Es una pesadilla. Y para la persona que está escuchando, evidentemente puede entender, pero cansa mucho, requiere un esfuerzo suplementario a la hora de poder entender y de poder captar el mensaje. Requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo. Toda esa sensación, o sea, todas estas situaciones nos dan como la sensación de estar todo el tiempo caminando. En Francia se dice caminar sobre huevos. No sé si existe esta expresión en mexicano, pero genera muchísima inseguridad y por ende muchísimo, muchísimo estrés. Bueno, estar hablándole a un puntito verde en una computadora, en vez de estar hablándole a una persona. Es una cosa totalmente alienante. Y estamos juntos, pero no estamos juntos. Nuestro intelecto está junto, pero nuestros cuerpos no lo están. Estoy trabajando, pero estoy en mi casa y soy una persona laboral, pero estoy dejando que mi vida laboral se inmise en mi vida personal. Es realmente, insisto, muy, muy, muy estresante. Y además, repito, estamos todo el día pegados, porque cuando se acaba el trabajo, empezamos con las videollamadas familiares. ¿Qué se puede hacer en contra de ello? Tratar de espaciar las videollamadas. Habría que regresar a las llamadas telefónicas, tratar de organizar más llamadas telefónicas porque son mucho menos estresantes, es mucho más sencillo, genera mucho menos estrés hablar por teléfono porque a uno no lo están viendo. En fin, tratar de minimizar las videoconferencias sería una buena idea. Volverlas opcionales o a lo mejor volver a lo que era mandar correos con notas y comentar las notas por teléfono. Otra cosa que dicen por ahí es que poner la pantalla debería ser opcional. En este caso sí estoy de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, en un caso como el de ahorita, donde somos, voy a ver cuántos somos ahora, 119 personas. ¿Ven? De repente con la videoconferencia se puede llegar a muchísima, muchísima más gente que en una junta. Entonces, tiene sus lados buenos, a los cuales iremos después. Ahorita estamos hablando del estrés que genera. Pero, ¿qué les iba a decir? Sí, en este caso, por ejemplo, que la cámara de los que me están viendo esté apagada, no es tan molesto, porque evidentemente no necesito estar viendo 119 caras que además no conozco, ¿verdad? Pero el otro día di un curso para 10 personas y creo que 2 nada más tenían puesta la cámara. Los demás no tenían puesta la cámara y la verdad para mí fue muy desorientador porque no sabía si estaban, si no estaban, si me estaban escuchando o si estaban haciendo otra cosa al mismo tiempo. Entonces, eso de cuándo prenderla o cuándo no, me parece que tendría que haber un consenso en función de las situaciones para decidir si se prende o no se prende. La persona que está dando su plática, si no hay mucha gente, lo puede tomar como una falta de respeto muy grande. O se puede estar preguntando, por ejemplo, no, pues fulanita no la prende porque seguramente o no está en su casa, o no está trabajando, o está en pijama. Entonces, todo ese tipo de cosas en las que hay que pensar y que, insisto, generan estrés, algunas se pueden resolver muy fácilmente con reglas adaptadas y con pláticas con las personas que van a estar participando en estas juntas. Ahora,
quiero checar la hora todo el tiempo para que no nos pasemos. Bien, cuando no se puede apagar la cámara o cuando no se puede sustituir una videoconferencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Bien, hay que cuidar evidentemente el cuadro. ¿Qué es el cuadro? Es esto, ¿verdad? Ustedes tienen que tener una gran conciencia de lo que se ve y de lo que no se ve. Para ello es importante que se graben antes de empezar o que se conecten antes de empezar y que miren perfectamente todo su cuadro. Insisto, todo cuenta algo. Todo lo que se va a ver va a contar algo acerca de ustedes. Y yo no estoy hablando de que las personas que tengan enfrente los juzguen o no, pero les voy a dar un pequeño dato curioso. Una persona tarda más o menos, en promedio, 7 segundos en hacerse una opinión acerca de otra persona. Estos estudios, estos resultados, se llegó, perdón, a estos resultados con una serie de pruebas en las que les ponían a unas personas unos videos de 2 minutos para juzgar a la persona que estaba en el video, ¿no? Y les ponían unos adjetivos y cada uno tenía que poner sí, no, esta persona se ve confiable, se ve feliz, se ve segura de sí misma, se ve honesta, tal, tal, tal. Bueno, volvieron el video, lo hicieron cada vez más corto, 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 corto y llegaron a 7 segundos. En general, es más, hay personas que incluso en 2 segundos ya tienen una opinión acerca de la otra persona. La otra persona ni siquiera necesita hablar, porque nuestro cerebro está extremadamente entrenado a analizar toda la información visual. Entonces, lo que ustedes piensan que es como una sensación o una intuición, no lo es. En general, es su cerebro que analizó un montón de información visual, que se lo manda ahí y el inconsciente la analiza y entonces les da esa sensación de, no entiendo por qué esa persona se me hace como poco confiable o como muy honesta. Y ese estudio demostró también que en general la opinión era la misma en todas las personas que nos estaban viendo. ¿Por qué les cuento eso? Porque quiero regresar a todo cuenta una historia que ustedes se den cuenta o no, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante siempre cuidar la imagen. Y regreso a lo mejor las personas no son personas juiciosas, no son personas que las van a estar juzgando o su parte consciente no las va a estar juzgando, pero su parte inconsciente va a analizar todo lo que está viendo. Y en una videoconferencia hay mucho más que analizar que en una entrevista en persona, porque en persona uno también se fija mucho pues en la vibra, en lo que uno siente en ese momento. Y en una videoconferencia, la información que analizamos es la información visual. Entonces es menor y por eso es muy importante que ustedes la traten de controlar lo mejor posible. Bueno, si es que les importa evidentemente lo que la gente piensa de ustedes, ¿no? Pero eso también habla de ustedes. Si no les importa, pues también hablan de que a ustedes pues no les importa lo que se vea y lo que no, y bueno, eso habla de cierto tipo de personas, ¿no? ¿Qué hay que cuidar? Hay evidentemente reglas de etiqueta que son las mismas reglas de etiqueta que las de la oficina, a lo mejor un poquito más casuales, pero seguimos trabajando y aunque estemos en casa, seguimos estando en la oficina. Es esa cosa que yo les decía, donde la casa y la oficina se mezclan, generando una confusión. Tienen que estar vestidos, peinados, que el cuadro se vea bien. Yo sé que parece a lo mejor evidente para ustedes, pero les prometo, y lo hemos visto últimamente hasta en los medios, ¿no? Hasta en los telediarios, así, que de repente hay cositas que se salen fuera de control y bueno, todo el mundo es comprensivo y se ríe, pero la idea es
es tratar de que esas cosas no sucedan y de que uno se vea lo más profesional posible. Después, otra cosa que se puede hacer para limitar el estrés es, como les decía, llegar a ciertos acuerdos, ¿no? ¿Quién va a liderar la junta? ¿Quién, perdón, va a tener la pantalla, la cámara prendida, no la cámara prendida? Los micrófonos tienen que estar todos apagados. Hay una función en Zoom de levantar la mano. Los comentarios se pueden hacer a un costado porque rápidamente se puede volver una junta muy desordenada, insisto, generando una cantidad de estrés innecesaria. Entonces, hay que redoblar el trabajo de preparación y organización de la junta. Tener todo listo, todo a la mano para no levantarse, porque cuando uno se levanta deja el cuadro vacío y es una cosa rarísima. A mí me pasó el otro día que desafortunadamente olvidé descolgar el teléfono de mi casa y se puso a sonar en medio de un curso, entonces me tuve que levantar. Por ejemplo, alguien que se mete en ese momento de repente no ve la persona que está haciendo su presentación y tampoco entiende lo que está pasando. Entonces, redoblar todos los esfuerzos de preorganización. Establecer reglas claras, quién va a hablar, cuándo va a hablar, levantar la mano, etcétera, etcétera. Hay que prepararse igual o más que en una junta normal. Yo diría que hay que prepararse como delante de, o sea, como si ustedes fueran a presentarse delante de un público, hacer una presentación en público, ¿ok? La gente se relaja, o sea, no se relaja, pero es más fácil perder la atención de la gente que nos está viendo a través de una cámara que en persona. Porque, insisto, en persona está su energía, está su personalidad. Y, y muchas veces, primero porque a la gente le intimida la cámara o porque simplemente, pues como no hay nadie enfrente, hablan de una manera a lo mejor un poco aburrida o no le ponen la energía necesaria o no están viendo a cámara. Eso es un clásico, ¿no? Si estás viendo tu presentación eh, y no estás viendo a cámara, es muy fácil perder la atención de las personas que nos están viendo. Entonces, hay que prepararse muy bien, tener todos los documentos listos, ponerse de acuerdo con las demás personas y, bueno, si no se puede evitar la videoconferencia, pues yo diría que hay que hacer todo ese tipo de cosas y sí, cansa mucho y requiere de un esfuerzo mayor, no solamente en la preparación técnica, sino también en la preparación corporal, ¿no? En la preparación de uno mismo. ¿Cómo se puede lograr conectar, mejor a través de la cámara? Una de las cosas fundamentales es el contacto visual. Entonces, yo sé que hay personas que se sienten muy intimidadas por la cámara, les genera el mismo estrés que estar hablando en público, o simplemente no, el cerebro no entiende que hay muchísima gente que está del otro lado de la cámara, entonces a lo mejor el nivel energético pues no es muy grande porque están en su casa y están viendo la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. No, de verdad es bien importante entender que hay que mirar a la cámara lo más que se puede. Hablando de eso, y para regresar a lo del cuadro, es muy importante, por ejemplo, cómo está su cuadro. Porque si no está claro y bien definido, genera como líneas y perspectivas extrañas. Por ejemplo, si yo me voy a mover, me pongo así, bueno, ahora no se ve, pero de repente se ve no sé qué abajo, o si por ejemplo estoy así, y aquí no sé si se fijan que hay como una especie de línea así,
todas esas cosas, a lo mejor la gente muy entrenada se va a dar cuenta y va a decir, ah, claro, es que tengo una sensación extraña porque es la perspectiva y está... Pero hay mucha gente que no va a ser capaz de analizar y la sensación extraña sí se produce. La gente los está viendo y les da una sensación extraña y entonces les cansa también todavía más. Entonces, insisto, tener un cuadro bien trabajado y bonito es importante porque ustedes les facilitan la vida a los que los están escuchando y minimizan sus fuentes de estrés. Yo normalmente cuando doy pláticas acerca de pánico escénico hablo de la importancia de que ustedes mismos minimicen sus fuentes de estrés para estar a gusto. En el caso de una videoconferencia, tienen que pensar también en la persona que está enfrente y tratar de minimizar su fuente de estrés para que su mensaje llegue mejor. Bien, además del contacto visual, hay que tratar de ser dinámico. Por ejemplo, digo yo ahorita, la verdad, no tengo ninguna pantalla que compartir, pero dominar perfectamente la función de compartir pantalla, entender que cuando ustedes están compartiendo su pantalla, no se les ve nada más, comunican a través de su voz. Entonces necesitan hacer un esfuerzo extra con la voz para que la gente no se aburra y no se duerma. Sobre todo, el otro día me decía un cliente, ¿cómo volver interesante las proyecciones financieras de la empresa en los próximos 3 años? Le digo, bueno, efectivamente, pero siempre hay manera de dinamizar una presentación, ya sea, bueno, ya lo veremos después con la gestualidad, pero con la voz también es bien, bien, bien importante. Y estar todo el tiempo jugando entre la presentación, la cámara, la presentación, la cámara y dominar esa función de compartir pantalla es importante. También en el compartir pantalla, recuerden que evidentemente cuando comparten la pantalla, comparten toda la pantalla. Asegúrense que solo estén abiertos los documentos que quieran que estén abiertos y que no haya cositas ahí personales en su escritorio de la computadora que de repente queden a la luz y sean vistas por gente que no les conviene. Articular, facilitar la comprensión, modular la voz y hacer un esfuerzo extra. También en el tipo de contenido que están compartiendo. Si son presentaciones, tienen que ser presentaciones más sencillas, muy visuales, porque evidentemente ustedes no pueden al mismo tiempo que están enseñando la presentación, mostrar con la mano. Evidentemente pueden usar el mouse, pero si es una presentación muy complicada con muchos números, es más difícil. Entonces, todo el contenido se tiene que volver mucho más visual. Mapas mentales recomendaría en vez de textos. Y también en su manera de hablar, sería importante hacer frases sencillas, respirar muy seguido, para no solo darle ritmo a las frases, pero para facilitar la comprensión. Insisto, se trata de nuevo de minimizar las fuentes de estrés de las personas que los están escuchando y de atrapar y de retener su atención. Si la persona de repente deja de entender lo que están diciendo, se va. Y si está con la cámara apagada, literal, se va a ir, se va a levantar y se va a ir a tomar un café. Entonces, traten de pensar en todo esto. Expresarse con las manos es muy útil y es de gran ayuda. Entonces, ahí vamos a hacer unas pruebas. En función de lo que ustedes quieran generar, tienen que entender el cuadro que les favorece. Por ejemplo, hay muchísima gente ahora que está dando terapias, coachings, a través de videocámaras. Yo a estas personas sí les recomiendo que se acerquen, evidentemente, para generar cierta intimidad con la persona, para generar conexión y empatía. Si ustedes son el jefe y van a tener personas de su equipo que están en la videoconferencia,
no quieren estar muy cerca. Les decía que la cámara trae la oficina a su casa. Si ustedes, como persona de poder de la empresa, están muy cerca de la cámara, es muy intrusivo. Yo no estoy segura de que quiero ver a mi jefe de tan cerca. Hay una cuestión ahí de etiqueta, de nuevo, donde hay cierta distancia corporativa. Entonces pueden alejar, lo voy a hacer ahorita, a ver si puedo, ¿no? Siempre la cámara al nivel de los ojos para que no haya líneas extrañas. Yo aquí sí veo una línea extraña, pero yo soy un poco especial con esas cosas, ¿no? Muchos años en un set de televisión. Y entonces la ventaja, si están abiertos, es que pueden utilizar sus manos y entonces ya se vuelve como hablar en público y no solamente hablar a una cámara. Le pueden sacar muchísimo provecho a su lenguaje corporal, aunque esté más limitado que en persona. Los que puedan, de verdad, sáquenle provecho, muévanse y de verdad le da dinamismo a la presentación. Lo que sí es que efectivamente va a requerir de parte de ustedes una mayor entrega y un manejo de la energía pues más preciso y de mayor entrega que si están más cerrados. También, por ejemplo, en sus expresiones, no teman a lo mejor exagerar un poco, porque, insisto, hay que ampliar la gestualidad para generar dinamismo y para no perder la atención de las personas que tenemos enfrente. Por eso, por ejemplo, es muy delicado porque tienen que entender cuando están en lo que yo llamo, evidentemente, un plano cerrado. Y entonces en un plano cerrado habría que tratar de tal vez mover menos la cara y expresarse más con los ojos. Y cuando están en un plano más abierto, ¿no? Podemos jugar un poquito más que en un plano cerrado. El resumen de todo lo que he estado contándoles es que hay que prepararse. Eso es lo que me gustaría que se llevaran. Hay que preparar toda la parte técnica de la videoconferencia. ¿A qué me refiero con la parte técnica? Lo que decía del cuadro, la iluminación, el internet, el ruido, dónde están, dónde no están, van a usar micrófono, no van a usar micrófono. Yo no iba a usar micrófono, pero finalmente tuve que dar esta plática en un lugar bastante ruidoso, entonces no me gustan mucho los audífonos, me parece que distraen, pero ni modo. Me quería yo asegurar de que no se metiera el sonido de la calle y el micrófono ayuda mucho, también porque me aísla del ruido exterior. ¿Qué otras cosas hay que preparar? La ropa que se van a poner, tiene que ser ropa lisa, porque hay ciertos textiles o ciertos estampados que generan una cosa un poco extraña en el video, que se llama moiré, y además, bueno, de nuevo puede distraer mucho la persona que los está viendo. Entonces, preparar todo esto, preparar su contenido, adaptarlo a la pantalla, preparar la junta con los demás y ponerse de acuerdo. Pues, todas esas cosas son extremadamente importantes. Y después, si ustedes son las personas que están animando o que están presentando, yo les recomendaría que también tengan una pequeña preparación, porque en realidad es un performance el que van a dar. Yo antes de empezar esta junta estaba muy nerviosa. Además,
Somos 122. Es la primera vez que doy una plática. En persona sí la he dado delante de más de 120 personas, pero en videoconferencia nunca había estado delante de tantas personas, lo cual me da muchísima emoción, pero también me genera cierto estrés y siento que también tengo que tener un nivel energético importante. Cuando estoy hablando con una sola persona, no siento que mi nivel de entrega tenga que ser tan alto, pero ahí, imagínense si tuviera las 122 personas enfrente, mi entrega física sería muy importante. Y es un performance. Y todos los profesionales del performance, créanme que se preparan. Todas las personas que tienen que hacer algo que les somete a cierto estrés, ya sea deportistas en una conferencia, speakers, delante de muchísima gente, actores de teatro antes de una función, todos nos preparamos y tenemos una rutina y tenemos lo que yo llamo un ritual. Últimamente se habla mucho de la importancia de los rituales, está regresando mucho toda esta idea de los rituales. Tiene una razón de ser. Cuando ustedes tienen un ritual, como por ejemplo los niños antes de dormir, que nos recomiendan a los papás que tengamos siempre la misma rutina, en el mismo orden, a la misma hora, porque el niño entiende desde lo primero que hacemos. Para empezar, se tranquiliza porque sabe lo que sigue, si el orden es siempre lo mismo, y eso le da mucha seguridad. Pero además entiende desde lo primero que hacemos que lo último es que lo lleven a dormir. Entonces, su mente está preparada para ese camino, su cuerpo está preparada para ese camino, y de la misma manera ustedes al prepararse con un ritual, que ahí tiene que ser muy de ustedes, porque varía evidentemente en función de cada persona, su mente y su cuerpo se van a poner en condición de dar esa plática. Por ejemplo, si requiere de mucha energía, el cuerpo va a empezar a entender que tiene que concentrarse, que tiene que estar ahí al pie del cañón con un nivel energético alto. Entonces, les recomendaría mucho también que hicieran su ritual. Puede ser, si se ponen nerviosos, primero ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, ejercicios para la boca, para articular mejor, despertar el cuerpo, estirar, despertar la cara. Uno se olvida de que tiene una cara. Entonces, muchas veces la cara está dormida y los músculos de la cara están dormidos. Imagínense un deportista que no estira, que no se prepara físicamente antes de una competencia. Si ustedes van a dar una plática delante de 122 personas, quieren que su cara esté relajada, pero que esté lista, que los músculos estén listos. Entonces, no dejen de hacer su pequeño ritual. Yo les voy a mandar una checklist en la que están los aspectos técnicos que tienen que checar, ¿no? Luz, micrófono, cuadro, internet, taca, 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 taca. Y después está toda la parte del performance y de cómo prepararse. Les digo que tienen que, pues, estirar, respirar, preparar su cara, preparar su boca y también la voz. Yo creo que eso es muy importante. Algo que tienen que recordar, algo que es absolutamente fundamental, es su respiración. Porque el silencio, que es parte de la comunicación normal cuando hablamos en persona y que está cargado de sentido, en una videoconferencia desorienta muchísimo. Entonces, porque el que lo escucha se desorienta porque no entiende bien si está escuchando bien o no. El que está hablando, si de repente da un silencio, no tiene el feedback de las demás personas. Entonces, hay una especie de necesidad cuando uno está dando la plática de estar hablando todo el tiempo.
Y para poder hacer eso hay que respirar. Y para poder mantener un nivel de energía en su voz, tienen que ser capaces de respirar y el aire les tiene que alcanzar hasta el final de la frase. Por eso les decía, hagan frases cortas preferentemente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que es todo por mi parte. Cuando tengan esa checklist ya van a saber todo lo que tienen que estar checando antes de la conferencia y cómo se pueden preparar. Y bueno, pues estoy abierta ya si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Sofía. Espero Bueno, que por no el haya sido momento, mucha información. no, pero muy interesante. Hay bueno, muchos comentarios de que es una plática muy interesante. Muchas gracias. Una persona pregunta, ¿con un cliente es lejos, correcto? Bueno, no sé si. Es que depende lo que quieras generar. Si es una cosa muy seria y muy corporativa, yo creo que es mejor estar como estoy yo ahora. Si lo que tú vendes son seguros, a lo mejor quieres estar más cerca para generar mayor conexión con la persona, para que la persona pueda ver mejor tus ojos y entonces si eres una persona que logra ser muy expresiva con los ojos, a lo mejor te conviene estar un poquito más cerca. Todo depende de lo que uno quiera comunicar. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta, Sofía. Por ejemplo, ¿qué tal opinas? Comentabas que la importancia de preparar las reuniones, Sí. ¿no? Y entonces tener el soporte, la presentación PowerPoint que podemos compartir. Pero ¿qué tanto es bueno o productivo por ejemplo, durante una conferencia, si yo, por ejemplo, en mi casa tengo mi pizarrón y entonces a mi equipo hago una reunión y escribo en el pizarrón, o mejor la presentación, porque también en el pizarrón puedes dar la espalda, pero también se puede hacer un curso dinámico. ¿Qué tanto nos puedes La verdad, recomendar al respecto? yo creo que está muy bien el pizarrón, porque te regresa a la normalidad, finalmente, ¿sabes? Y siento que compartir la pantalla es mucho más anónimo y, y estás ahí con el mouse enseñando la frase que quieres enseñar y haciendo dibujitos. Yo creo que el pizarrón es una muy buena idea. Y no pasa nada si das la espalda. En una junta también de repente das la espalda al pizarrón. Y yo siento que le da más vida. Lo que pasa es que, claro, o sea, ¿cómo mueves tu cámara? ¿Qué tan grande es Claro. tu pizarrón? Acercas la cámara para que vean el pizarrón. Tienes ahí pues, que aprender a jugar y hay accesorios valiosísimos. Yo, evidentemente, empezó la cuarentena y me compré un trípode con una luz. Vas a Amazon, te llega a tu casa, porque, bueno, te haces una junta en la noche, te sale la luz de tu casa, no te ves. No, o sea, ya compré una luz y me ilumina de frente y ya puedo dar mi plática en cualquier lado, ¿no? Claro. Y fíjate que también a lo mejor un punto interesante es que tanto en la videoconferencia, pues entonces ahora nos estamos enfrentando en videoconferencias con gente que conoces, tu equipo, tus colegas, tus clientes y todo, pero también ya estamos empezando a videoconferencias con gente que no conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué tips nos puedes dar para también el espacio de rompehielo, de que físicamente saludas, y puede haber como algo que permite de romper el hielo y de hacer un poco más de acercamiento? Y en una videoconferencia es como un poquito más complicado. ¿Qué nos Sí, podrías recomendar? yo creo que la expresividad es fundamental. Por ejemplo, creo que es muy importante ser sonriente y una sonrisa de verdad. De esas, ¿cómo se diferencia una sonrisa de verdad de una sonrisa falsa? La sonrisa falsa solo sonríe la boca. En una sonrisa verdadera sonríe toda la cara, sonríen los ojos. Entonces yo creo que con, ¿no? Tratando de ser más expresivo que lo normal, tratando de sonreír y sobre todo ser uno mismo, que Claro, es extremadamente difícil para algunas personas ser uno mismo delante de la cámara. Es un reto para las claro, personas que no están acostumbradas. Pero
eso yo creo que es lo que más se agradece cuando uno está hablando con una persona que no conoce y que tiene enfrente. Bueno, y evidentemente la persona está viendo su casa o está viendo sus cosas. Eso yo siento que también ayuda y rompe el hielo, ¿no? Aunque Claro, que les digo, bueno, a mí me gusta tratar de tener fondos más impersonales, la verdad. Pero sí, yo creo que siendo uno mismo. Y se aceptan en las videoconferencias, es más casual sí, 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 claro. el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que permite es lo que llaman en inglés approachability mayor, Sí, ¿no? claro. Y creo que en ese sentido también hay mucho trabajo, esa parte de videoconferencia nos obliga al final de hacer un trabajo muy importante en nosotros mismos emocionalmente, ¿no? Porque al final Sí. tienes que entrar a la reunión, sonreír y todo, y a lo mejor atrás tienes el estrés de los hijos, el estrés de la No, casa, y hubo un emocionalmente artículo creo en que la es BBC importante. acerca de eso, o sea, del estrés que genera en las personas el tema de la videoconferencia y de la cantidad de Zooms, porque sí es una intrusión. Y para Claro, algunos de nosotros son muchas cosas con las que hay que lidiar, porque efectivamente hay siempre esta sensación de, "¡Ah! ¿Y si se aparece el niño? O "¡Ah! sí, ¿Y si se corta el internet? O sea, claro. no todo el mundo va a pensar que no sirvo para nada o que soy... Sí, es muy estresante. Mira, ya nos están llegando bastantes preguntas. Una pregunta de una persona que, ¿cuál es el color de camisa que Sí, recomiendas que se muy pueden buena usar los pregunta. expositores varones y por qué? Muy buenas preguntas. Tienes que usar una camisa que te distinga del fondo. Entonces, si tienes un fondo claro, puedes usar una camisa un poco más oscura o una camisa de color. Si tienes un fondo muy oscuro, necesitas tener una ropa un poquito más clara. Perfecto. La idea es que tú resaltes del fondo. Entonces, por ejemplo, si eres una persona de piel muy oscura, ponte una buena luz enfrente y trata de que atrás esté más clarito. Yo, por ejemplo, que soy muy blanca, bueno, ahorita la verdad mi fondo tiende a estar más oscuro. Perfecto. Otra pregunta es, que creo que es muy importante para el equilibrio, es cuál es la dirección correcta de una conferencia y cuántas se sugieres en temas laborales al día. Porque obviamente Mira, podemos quedarnos mucho tiempo, ¿no? De todo el día, conferencia tras conferencias. yo no soy especialista en el tema, ¿cómo decirlo? Eh, de estrés, de manejo de estrés de lo que afecta la pantalla ciertas horas al día y tal. Pero yo creo que, pues es como, yo creo que hoy tengo 4 videoconferencias y me parece que es mi máximo. Ahora, insisto, es diferente tener videoconferencias con amigos, que a lo mejor uno está más relajado, pero yo de trabajo, o sea, de las que generan estrés, 2 ponencias o 3 al día ya me parece mucho. Es como una junta, digo, cuando es con el equipo, pues a lo mejor pueden tener más, pueden ver 4 o 5 veces en un día, pero si van a presentar un producto muy importante, por ejemplo, a un cliente, pónganse una al día nada más. Es mucha preparación, es mucho estrés y de verdad que después de eso uno acaba drenado, uno acaba muy cansado, Sí, claro. porque es Y, energía. sí, claro. Alguna pregunta que surgió es en esta parte de cuando estás con un equipo, tu equipo interno, ¿qué tan bueno o malo es estar vestido informal para este tipo de reuniones? Pues depende qué es informal para ti. Yo creo que si estás con tu equipo, puedes perfectamente tener una playera de un solo color. No me parece que esté mal. No creo que sea, si estás con tu... Es que depende de quién seas. O sea, por ejemplo, si tú eres parte del equipo, pues, y tienes 30 años, a lo mejor yo creo que sí está bien
tener una playera. Si tú eres el líder del equipo y tienes 50, yo sí me pondría una camisa abierta. Entendemos que es un universo más casual el de las videoconferencias. Sin embargo, siguen habiendo jerarquías. Entonces, si bien es más casual, creo que, y también, bueno, depende del estilo de cada uno. Lo que sí efectivamente es que el otro día tuve una junta y el dueño de la empresa claramente se estaba despertando, tenía los pelos así y pues, es el dueño de la Sí, empresa. Yo no tengo por qué estar comentando, pero sí me parece un poco fuera de lugar, ¿no? claro. Y Fíjate que, una chica no se quería conectar y no se quería conectar y es porque evidentemente cuando ya, es un equipo que se lleva muy bien y es una empresa pequeña, pero cuando ya prendió su cámara, pues estaba en traje de baño en un jardín. sí. De hecho, fíjate que veo que el tema del fondo están surgiendo muchos comentarios al respecto. Hay Y hay una fondos, sí, persona sí, sí. que comenta que dice, yo siempre acostumbro prender mi cámara y la mayoría de los clientes no lo hacen. Y me siento como si le hablara a una pared. ¿Qué tan malo es insinuarle al cliente que la encienda? Yo creo que, yo creo que sí. Es lo que comentaba, no sé si tú estabas, la persona que hace la pregunta al principio, hablar delante o sea, si el panel no es muy grande, te están escuchando 5 o 10 personas y la mitad están en negro, sí genera estrés. Aparentemente se puede poner una foto, eso ayuda, o sea, por lo menos hay una foto, aunque no sepas lo que está haciendo la persona del otro lado. Yo creo que hay maneras de decir las cosas y sobre todo con esto de las videoconferencias que son más casuales, con cierto humor. Y si a lo mejor el cliente está a oscuras, puedes hacer algún comentario sin ponerlo en evidencia o sin que sea un comentario agresivo, pero decir, no sé, no lo estoy viendo a los ojos o si me está escuchando, es que como no Sí, lo veo, claro. hay maneras, yo creo, bueno, y luego la verdad es que si el cliente no quiere prender la pantalla, bueno, no la va a prender, pero bueno, en caso de que no prenda la pantalla, por lo menos que prenda el sonido, tal vez, ¿no? O sea, Sí, para claro. que haya como una especie de intercambio, porque si no, de Ujú. verdad es imposible. O sea, le están hablando, sí, definitivamente Es difícil. a una pared. Y yo Y, creo que y, se y, vale decir esas cosas, ¿no? Decir, ay, es que eso de las videoconferencias, qué difícil, luego uno no ve a las personas con las que está hablando, o se agradece, no sé, hay maneras ahí sutiles sí, claro. de insinuar. ¿Y qué opinas tú? Últimamente se ha visto mucho que creo que a través de Zoom, donde hay fondos como de Sí, imagen. ¿Qué tan bueno, serio es? ¿Qué tan puede yo ser? creo que, no, yo creo que está muy bien. O sea, si tú escoges un fondo eh, que se vea bien, y hay muchos fondos disponibles en la red, creo que hay hasta aplicaciones donde puedes escoger tu fondo de pantalla. Yo creo que está muy bien y te puedes salvar de muchas cosas. O sea, si de verdad tu casa es un tiradero y entiendo, y no tienes dónde más trabajar, un fondo de pantalla te puede salvar. Nada más que no todas las computadoras lo aguantan. Yo, por ejemplo, lo he probado y mi computadora no lo aguanta. Tendría yo que tener un fondo verde, que lo he pensado, ir a comprar una tela verde. Y entonces con un fondo verde sí podría yo usar un fondo de pantalla. Pero cuando yo traté, por ejemplo, con mi computadora, se veía fatal. O sea, se veía como unas cosas ahí raras, yo me movía y entonces de repente se confundía el fondo con mi cara. Si tienes una buena computadora con así tecnología reciente, yo creo que el fondo de pantalla está bien. Muy Si lo bien. que Y a importa lo o sea, mejor, es lo que proyectas. sí, claro, exacto. Y a lo mejor la última pregunta es que te haría y que nos está haciendo el auditorio es,
en tu recomendación, ¿cuál es el tiempo límite de una videoconferencia? Porque también es como una reunión que dura demasiado tiempo no es productiva, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las juntas de equipo, de detalles y tal, pueden ser de media hora. O sea, las juntas deberían ser lo más cortas que se pueda cuando son juntas con el equipo o también juntas con un cliente, porque todo el mundo tiene muchas conferencias, todo el mundo está muy ocupado y yo creo que hay que tratar de hacerlas cortas. Por ejemplo, pues los webinars también casi siempre duran una hora, ¿no? Si es un curso, a lo mejor puede, o sea, yo he tomado, por ejemplo, clases de yoga que duran una hora y media y soy muy feliz. Es una clase. Pero sí, creo que hay que tratar de hacerlo siempre de manera más concisa, de nuevo, para que la gente no se canse. Claro, Y para perfecto. que uno, pero también para uno es muy cansado. Sí, 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 sí. Súper, muy bien. Pues más o menos creo que ya le dimos la vuelta a todas las preguntas, Sofía. Muy bien. Me encantó y seguramente a nuestro auditorio le encantó también, estuvo muy interesante. Muy Les bien. comento que si no han podido ver todo el webinar completo, el webinar se está grabando y estará disponible en la página web de la Cámara en www.franciamexico.com. En nuestra parte de webinars, ahí estarán disponible el video. Les vamos a enviar el documento que Sí, les comentó Sofía y si está de una, acuerdo, Sofía, también tus datos. Sí, sí, claro. A mí me pueden seguir. Últimamente estoy más activa en Instagram. Mi cuenta es Sofía Gómez Coach, como mi nombre, Sophie Gómez Coach. Y ahí pongo muchos tips y también pues tengo varios talleres que voy a animar en línea. De hecho, tengo un curso que se llama Video Conference Skills, que empieza este miércoles. Y creo que hoy a partir de las 8 y durante 24 horas va a estar en descuento. Entonces, para los que de verdad quieran como perfeccionarse en lo que es la videoconferencia, también es un curso que más allá de la videoconferencia les va a ayudar mucho para todo lo que es presentación en público, porque vamos a hablar exactamente de pues cómo presentar, cómo prepararse físicamente, cómo hablar a cámara, modular la voz, la gestualidad, todo este tipo de cosas. Entonces, se llama, de nuevo, Video Conference Skills. Y pues eso es todo. Y también otro curso, perdón, voy a tener con la cámara. Ese todavía no hemos decidido el nombre, pero va a ser un curso enfocado en el empoderamiento y el leadership a través del lenguaje corporal. Cómo empoderarse uno mismo a través de nuestro lenguaje y cómo sentirse más poderoso, pero sobre todo cómo proyectar poder y leadership a través de cierto tipo de manejo corporal y de un cierto tipo de energía corporal. Pero bueno, perfecto. todo esto Entonces, lo encuentran todo en mis redes y es sofiegomezcoach.com, no, arroba Sofi Gómez Coach en Instagram. muchas gracias, Sofía. Muchas felicidades, muchas gracias por todo y sigan atentos tanto en las redes de Sofía y también en nuestros comunicados. Pronto les mandaremos la información del próximo curso que tendremos con Sofía. Pues ahora sí a implementar estos tips en nuestras videoconferencias de las próximas semanas. Fue un buen webinar para empezar la Sí. semana y ser mucho más productivo. Muchísimas Y gracias, Sofía. insisto, yo sé que va en contra del negocio, de mi negocio, pero traten de ver cuándo son fundamentales y cuándo se pueden evitar. Yo creo que estamos ahora vueltos locos, ¿no? Y hay como una especie de cosa nueva y que todos estamos en Zoom. Más adelante yo creo que tendremos que aprender cuándo es verdaderamente necesario, cuándo se puede evitar. Lo que sí es que sí se van a quedar. Eso sí se los garantizo. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, todo nuestro auditorio que Gracias a estuvo todos. presente el día de hoy. Les mandamos la información un poquito más tarde y agradecemos mucho a Sofía por poder apoyarnos y estar aquí compartiendo toda esa información práctica para la comunidad. Gracias a todos y bonita tarde. Hasta luego. Adiós.